Muy buenas noches a todos los que no he saludado. Parece que son muy pocos los que saludé. Es una alegría estar aquí con mis hermanos sabatistas. Es una broma. Saludos de mi esposa. Ella hubiera querido estar aquí conmigo, pero tuvo un problema físico, el cual ya está recuperada, gracias a Dios. Cuando el Señor puso en mi corazón el deseo de estar con ustedes, le pedí una palabra al Señor y la verdad es que no me he podido sacar de la mente y del corazón lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos complicados, peligrosos, pero el Señor es el mismo. Amén. Él es el poderoso, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer algunos versículos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No les parece una crónica de la actualidad esto? Luego Pablo, hablando a su hijo Timoteo en el capítulo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Parecía que Pablo tenía una carga tremenda de lo que iba a venir enseguida de su partida, porque aquí se está despidiendo. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Estaba casi despidiéndose de su hijo en la fe. Pero qué bueno que por el Espíritu Santo dejó establecida esta palabra de lo que iba a suceder. ¿Sabe de cuándo es esta carta? Casi 2000 años atrás estaba escrita. Y mire lo que dice, exactamente lo que ocurre hoy. ¿Qué es lo que pasa en nuestro mundo, nuestra sociedad? Muchas cosas desagradables, inéditas, aberrantes, pero el Señor nos tiene en este mundo, nos puso en este tiempo, en esta época, para enfrentar esta realidad. A Pablo le tocó una realidad, a nosotros nos toca otra, pero el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y eso lo tenemos muy seguro. Quisiera compartirles algunas cosas. No hay duda alguna que estamos viviendo tiempos que algunos todavía creen que estamos en el pasado, pero la sociedad ha cambiado tanto,
Según John McDowell, un siervo de Dios, dice: este mundo ha cambiado tanto en estas últimas 3 décadas que la única que no se ha dado cuenta es la iglesia. Y lamentablemente en muchos casos es así, pero nosotros tenemos que estar atentos. La Biblia nos enseña a velar y a orar. El mundo y la sociedad humana han dado pasos muy avesados, procurando poner a Dios de lado y desarrollar lo que estiman que corresponde a la modernidad. Más bien, yo creo que estamos volviendo a la primitividad, porque el desarrollo y la modernidad están conduciendo al hombre a situaciones muy lamentables. El ser humano se cree de una categoría semejante a Dios, pero no sabe que, siendo su origen a la semejanza de Dios, decidió tomar el camino de la independencia, conociendo el bien y el mal. A partir de ese triste episodio y decisión, el ser humano pierde lo más importante y que le daba sentido a la creación, que es la paternidad de Dios. Dios creó al ser humano siendo Él Padre, no un científico, no un general de ejército, no un patriarca, sino un Padre. Bendito sea el Señor. Él creó al ser humano con estas características y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lamentablemente, el ser humano perdió esa característica y empezó a vivir como se le daba la gana. Dios, como Padre, quiso tener una familia con su misma mentalidad y propósito, pero el enemigo de Dios, Satanás, se introdujo en la vida de la gente que quiso seguir con él, llevándole fuera de la protección del Padre y aislándolos, lo cual produjo desentendimiento hasta el día de hoy en la raza humana. Ese desentendimiento empezó en la Torre de Babel, cuando los hombres querían levantar una torre que llegara hasta el cielo. Y Dios tuvo que confundir su lengua, porque pretendían lo mismo que pretendió Adán y Eva: ser Dios, igualarse a Dios. Cuidado que Satanás está derrotado, pero no está muerto. Él sigue intentando hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Pero nosotros queremos conocer bien la realidad para luchar con las armas correspondientes y en el escenario correspondiente. Quiero que leamos otra palabra en 1 de Juan 5:19. El apóstol Juan está hablando a la iglesia. Dice: sabemos que somos de Dios o hijos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La pregunta es: ¿sabrá la iglesia esto? Sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¿Y saben ustedes que el mundo entero está bajo el maligno? Pero las naciones le pertenecen al Señor. ¿Y cuál es la razón de ser de la iglesia? Es recuperar las naciones para el Señor. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos en la población marginal. Solamente. ¿Qué dijo?
Vayan y hagan discípulos a las naciones. A las naciones. Cada vez que viajo por el mundo, llego a un país, lo primero que le digo, Señor, estoy en tu territorio, en la herencia que el Padre te dejó. Por lo tanto, tomo autoridad mientras estoy aquí, en este país, para hacer tu voluntad. Pero uno sabe que el maligno tiene dominado muchas cosas. Es evidente que los acelerados pasos que la humanidad está dando en este momento no nacen de un cerebro humano, sino del mundo de las tinieblas. El mismo Pablo dice en Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra hombres y mujeres, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en los versículos anteriores, Pablo dice, fortaleceos en el Señor, ¿y en qué más? Y en el poder de su fuerza. ¿Tiene poder el Señor? Fíjense ustedes que nosotros estamos en una batalla permanente. La guerra fue definida por el Señor. Él derrotó a Satanás en la cruz. De eso no tenemos ninguna duda. Pero nos toca a nosotros luchar la batalla del día a día. Ante tan semejante realidad, ¿qué podemos hacer como iglesia? ¿Cómo luchamos? ¿Cuál es el escenario donde tenemos que pelear? ¿Con qué armas vamos a pelear? Quiero leerle algunos artículos que surgieron del encuentro apostólico en España el año pasado. La gran batalla del siglo XXI es un ataque a la paternidad de Dios y la búsqueda de emancipación humana de su autoridad, negándole la identidad humana como criatura hecha a imagen de su Creador. Esta batalla contra el Padre y por ende contra sus hijos, la Iglesia, es la ideología de género. Robert Sarat lo expresa así: de hecho, si Dios ya no es Padre, el ciudadano deja de ser hijo. Deja, por tanto, de ser una persona que recibe todo de su Padre. Se convierte en un individuo abandonado a sí mismo en la organización del mundo y de su propio destino. Como ya no recibe su identidad de aquel a cuya imagen y semejanza fue creado, debe construirla él mismo apoyándose en su sola razón. Actualmente, con la ideología de género, el hombre está abandonado, denostado, se lo destruye, se destruyen sus valores, su sexualidad, y es poco menos que un animal. El hombre está abandonado a su única razón y por tanto pierde poco a poco todo contacto con la fuente, la paternidad de Dios, que es la que ilumina su conciencia. ¿Cómo te imaginas la conciencia? ¿Tú tienes conciencia? ¿Cuántos aquí tienen conciencia? ¿Sabes que la conciencia no siente? La conciencia sabe. Mi pastor me enseñó, cuando era joven, que la conciencia es más o menos esto. Dios sabe que yo sé que Él sabe. Dios sabe que yo sé que Él sabe. La conciencia te dice lo que es. Como vimos, todo sistema de dominación debe tener un mito
un relato, una historia que explique cómo las cosas llegaron a ser de esta manera. El relato que los poderes espirituales instalaron en nuestro tiempo a través de los medios de comunicación, la industria del entretenimiento, los gobiernos, los contenidos curriculares de los sistemas de educación, es el mito de la ideología de género. Es una ideología, es decir, es un sistema de pensamiento cerrado que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son unas construcciones meramente culturales y convencionales, hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad asigna a los sexos. A eso podemos decir mentira. Esto no es así. Si bien la ideología de género no tiene asidero científico alguno, se impone a través de los gobiernos por medio de los organismos internacionales como la ONU y sus agencias como el Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO y OMS. Que han elaborado muchos documentos con categorías propias de esta ideología y que se han convertido en unos de sus principales canales de defensa. La ideología de género se propone la liberación total. Algunas derivaciones de la ideología de género, por lo menos 4 le voy a mencionar. Problemas de identidad y prácticas sexuales. Esta ideología afirma que no existen sexos, solo roles, orientaciones sexuales, mutantes, que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quieran. Mentira. 2. Aceptación y promoción del aborto. Lo que sigue a la muerte del padre es la muerte de la madre y luego del hijo. Y al no favorecerse el verdadero sentido de la maternidad querida por Dios, en la unión del hombre y la mujer, la prole pierde su dignidad de don para convertirse en un objeto. De hecho, los grupos defensores de esta ideología son en su mayoría militantes radicales a favor del aborto irrestricto. De lo que se trata es, en su agenda de liberación completa, de liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción, por medio de la anticoncepción y del aborto. 3. Destrucción de las relaciones familiares. Las personas, negando su propia naturaleza, se reinventan según sus propios sentimientos y voluntad, negando a la familia el ser una realidad preestablecida por la creación. Por supuesto, todo esto ataca directamente la idea conocida y tradicional de la familia, realidad que se compone de la unión de un hombre y una mujer muy claramente definida, de cuya complementariedad se concibe un niño o niña. La idea que tenemos de cómo es una familia y cómo es la sociedad, poco a poco se va transformando. Son tantos nuevos modelos de familia cuanto nuevos tipos de género existen. 4. Pérdida del derecho de los padres en la formación de los hijos. La familia, sociedad natural, existe antes del Estado o cualquier otra comunidad y posee unos derechos propios que son inalienables, irrenunciables. Pero la ideología de género introduce esta manera de ver la vida como programas obligatorios en las escuelas, porque los padres están ya programados culturalmente para seguir afirmando los actuales roles de masculino y femenino. Como base de esta ideología está el concepto de que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre, ya que el patriarcado es la institucionalización del control masculino sobre la mujer, los hijos y la sociedad, perpetuando la subordinación de la mujer. Y obviamente entienden que ese patriarcado encuentra su fundamento en lo religioso y en la figura de Dios Padre. Como se afirma en la tesis del Código Da Vinci, las religiones son un invento para oprimir a las mujeres. Por lo tanto, su tarea es la desconstrucción de todo lo religioso. En realidad, bíblicamente encontramos esto ya en Génesis 3:5. La liberación de Dios es provocada por la intronización del yo.
Adán y Eva, intentando ser ellos los dioses de sus vidas, este enfoque condujo y conduce al abandono del ser humano en su condición de persona, imagen y semejanza de Dios, para convertirse simplemente en individuo separado de su Padre y de su propósito. De allí en más, para el yo todo es posible. Como afirma el Salmo 2, el yo busca sacarse de encima el gobierno de Dios Padre y de su Hijo, el Mesías. Por eso, ideologías como las que acabamos de referir encuentran su ámbito de máximo desarrollo en medio de una cultura hiperindividualista como la nuestra. El individualismo en su máxima expresión es la negación de toda autoridad fuera del yo y es la divinización del yo. Es la base de la rebelión contra Dios Padre. Y a la hora de encontrar respuesta por parte de la Iglesia a las problemáticas éticas que nuestro mundo nos plantea, no debemos olvidar el enemigo último en esta rebelión, que no es otro que el yo. Por eso la salvación consiste en la negación de sí mismo, la crucifixión del yo diaria y el seguimiento obediente al Hijo serán batallas perdidas si solo nos concentramos en las problemáticas morales y olvidamos su fundamento yoísta que se revela al Padre. A finales del siglo XIX decía el famoso escritor Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. El sistema de dominación establecido en el cosmos por Satanás tiene lugar porque la autoridad de Dios que Dios le dio al hombre le fue entregada a Satanás a partir de la rebelión yoísta al Padre. Pero bendito sea el Señor, que Jesucristo vino a la tierra. Y cuando Él murió en la cruz, sucedió algo tremendo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue colgado en la cruz? Los ladrones murieron primero. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo varias cosas, pero una de ellas fue: consumado es. En ese momento, cuando Jesús menciona estas palabras, estaba diciendo: el sacrificio por la humanidad está listo. El Padre aceptó el sacrificio. Por lo tanto, Satanás, cuando estaba allí pensando que iba a ver la derrota del Hijo de Dios, se dio cuenta que la victoria estaba del lado del Hijo de Dios, porque acabó con él diciendo: consumado es. El Padre recibió el sacrificio, por lo tanto la obra está terminada. Ahora se abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta lucha que sigue, porque Satanás fue vencido, ustedes saben que cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, donde Satanás estaba trincherado, según lo que dice Efesios capítulo 4, Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y allí se enfrentó con Satanás, que estaba trincherado en el lugar de la muerte, y le dio el último golpe de muerte, que era el golpe en su cabeza. ¿Dónde está el gobierno del cuerpo? En la cabeza. El hombre le había cedido a Satanás el gobierno, y ahora Jesús le quita toda autoridad. Y en Apocalipsis 1, 18 y 19 dice: he aquí, yo estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Bendito sea el Señor. Gané la guerra. Ahora el mando lo tengo yo. Y luego que termina su acción aquí en la tierra, después de 40 días, después de haber resucitado, vuelve al Padre y va caminando por el espacio. El Salmo 24 dice: ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Ábranse puertas eternas y entrará el Rey de Gloria.
¿Quién es el Rey de Gloria? Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Cuando Jesús vuelve al Padre con gloria y majestad, yo me imagino que el Padre se pone en pie, junta todo el ejército celestial, y el Hijo entra en la gloria y majestad. Y el Padre le dice, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Un aviso entre paréntesis, si hay un enemigo del Señor aquí, ríndase lo más rápido que pueda, porque un día sí o sí va a tener que doblar sus rodillas ante aquel que está en el trono, ante Jesucristo el Señor. Y el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi derecha, hasta que te ponga todos los enemigos debajo de tus pies. Y ahora vas a tener un nombre, que es sobre todo nombre. Ahora serás Señor de todo el universo. Bendito sea su nombre. Ante tal derrota, Satanás sabe que todo lo que está bajo la autoridad de Cristo, él no tiene ningún derecho a entrar. Si tú y yo estamos bajo la autoridad de Jesucristo, no tenemos que temer ningún ataque del maligno, porque Él nos está protegiendo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Te sientes protegido por el Señor? Es porque Él ya ganó. Ahora nos toca ganar diariamente a nosotros. Ahora, en este tiempo, ¿con qué armas vamos a luchar? Es importante que podamos establecer bien esto y tener claridad. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, nosotros tenemos armas. 2 Corintios capítulo 10. A ver si tu Biblia dice lo mismo que la mía. Dice, capítulo 10 de 2 Corintios, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Tenemos armas poderosas? ¿Cuáles son? Vamos a ver. La primera arma, conocimiento de Dios. Esta es el arma primera, conocimiento de Dios. Pero yo conozco a Dios. ¿Cuánto lo conoces? Dios no es alguien limitado, a quien lo conocemos un día y contamos la historia. Alguno dice, yo conocí a Dios hace 20 años atrás, pero no se te nota. Tiene que notarse. Cuando uno tiene hijos, los hijos empiezan como bebé, después como niño, como adolescente, como joven y finalmente un adulto. Les pregunto, ¿cambia la relación con los hijos en la medida que crecen? Sería triste que mi hijo o mi hija quedara enanita, no creciera, ni deporte, ni de madurez mental. Pero todos tenemos hijos que
van creciendo y va cambiando la relación. Si no cuidamos la relación cuando ellos son pequeñitos, vamos a tener problemas en la adolescencia y luego en la juventud. Pero el que cultiva la amistad con sus hijos pequeñitos y los lleva en esa misma amistad al crecimiento, al desarrollo, les aseguro que no van a tener tantos problemas, porque hay intimidad, hay apertura, hay conocimiento de los hijos a los padres y los padres a los hijos. ¿Es así o no es así? Yo lo digo por experiencia propia. Tengo hijos de 50, 49 y 34 años. Todavía me dicen papito, porque cultivamos una amistad desde niño. Y eso no ha cambiado, o sea, ha cambiado, ha madurado, se ha desarrollado. Ellos me conocen mucho más a mí ahora que antes. Yo los conozco a ellos mejor que antes. ¿Cómo es tu relación con Dios? Voy a decir algunas cosas que tal vez les van a molestar, pero no me importa. Algunos quieren clasificar a Dios y pensar que Dios está presente solo en los cultos. Pero Dios no está presente solo en los cultos. Él llegó aquí contigo, ¿o no? Porque ¿dónde habita Dios? Nos decía Mauricio, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y las alabanzas solo se cantan aquí? Algunos dicen cuando están en el culto, y ahora que estamos en la presencia de Dios, ¿y antes dónde estábamos? Tenemos algunas contradicciones. De repente cantamos algunos cánticos que no, quizás no sé si tenemos claridad de lo que decimos. Cantamos, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Después cantamos, Señor, ven a habitar en mí. ¿Y qué quedamos? Tiene que venir, si ya dije que Dios está. ¿Qué dice Jesús cuando en Juan 14, 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada? No dice que haremos a Él una visita, haremos morada en Él. Eso quiere decir que Él está con nosotros al almuerzo, a las 11, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a hacer ejercicios. Siempre está con nosotros. ¿Lo conoces así a Dios? Pero de repente cuando llegamos a casa y discutimos y nos ofendemos, Dios está presente. Yo creo que Dios hace así. Porque las palabrotas que se empiezan a decir, las ofensas que se empiezan a producir, son terribles. Pero decimos que conocemos a Dios. Nos juntamos a tomar mate o un café y sale a la palestra del hermano, la hermana, de la cual o del cual no podemos hablar mal. Vamos a ir a Primera de Juan. Y quiero preguntar a ustedes, ¿toman en serio la palabra del Señor? Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice así en tu Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Quién es el que no ama? Seguimos leyendo versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado su Espíritu. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Cuando tú hablas mal de tu hermano, estás revelando algo muy serio. No has conocido de verdad a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo nos justificamos ante el Señor? Después que terminemos este culto, nosotros nos vamos cada uno a su lugar de vivienda. Mi pregunta es, algunos dicen que vienen al culto a cargar las pilas, pero aquí no hay ningún cargador de pilas. Aquí lo que venimos a hacer es a rendirle culto al Señor. Y cuando le pedimos, toda la semana le estamos pidiendo. Y venimos al culto más encima a seguir pidiendo. El culto es un homenaje al Señor, un reconocimiento a Él, a su persona, a su grandeza, a su majestad. Por lo tanto, deberíamos tener un culto tremendo, todo el tiempo que nos juntamos, porque todos venimos con la llama encendida, venimos con gratitud. Que nadie tenga que decirnos, hermano, levanta las manos, levanta un pie, hace esto, hace lo otro, porque cada uno debería tener una expresión hacia el Señor por lo que Él ha hecho. Porque me imagino que Él ha hecho grandes cosas contigo en la semana. Te dio de comer, te dio de vestir, te dio inteligencia, te dio un buen trabajo, te dio tantas cosas. Y más encima venimos aquí a pedirnos, puede ser, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a dar, a dar, a dar. Gloria al Señor, reconocimiento al Señor. Dejar de ser amargos en nuestra casa y vivir para Él. El trato entre marido y mujer, entre padre e hijos, tiene que revelar que conocemos a Dios. En esa casa donde está Dios presente, no hay discusiones amargas. Si hay alguna cosa que aclarar, se aclara en paz y en amor. Y hay reconciliación cuando hay ofensas. No podemos vivir de otra manera si conocemos a Dios. Dios es amor. Lo que hay en el mundo hoy día es mucha infidelidad, mucho rencor, mucho resentimiento, mucha ira, mucha violencia. ¿Cuántos matrimonios se quiebran en nuestro tiempo por las mentiras que el diablo está lanzando en el mundo? Pero nosotros sabemos que todo lo que está fundado en Jesucristo tiene una solidez y tiene una firmeza tan grande que el diablo no lo puede derribar. ¿En qué fundamento estás viviendo? Si estás en Cristo, vas a triunfar todos los días. Cuando te levantas, tienes que decirle, Señor, este día te pertenece a ti. Porque algunos creen que el día domingo es el día del Señor, pero el día del Señor es todos los días. Él es el Señor todos los días. Él está en el trono todos los días y nos protege todos los días. Nuestra gratitud debería ser permanente. ¿Tú cantas en tu casa? ¿Danzas en tu casa? Porque, ¿sabe? A veces me doy cuenta que cuando
Hay un grupo pequeño, no tenemos el mismo ánimo para cantar que cuando estamos todos. No sé qué queremos demostrar y a quién queremos demostrarle algo. Cuando cantamos para el Señor, debemos pensar que estamos haciéndolo para Él. Esté yo solo, esté con 2, esté con 3, esté con 100, esté con 1000, mi corazón debe estar igualmente enfocado en el Señor, porque Él es el centro de mi vida. Amén. Así que el conocimiento de Dios nos libra de la mentira del diablo. Hay un rechazo terrible en mi corazón de aquellas cosas que Satanás está arrojando en el mundo. Y mi corazón se dispone a luchar contra esas cosas malignas, pagando el precio que sea para que el Señor libere a la gente de estas mentiras diabólicas. Si hay algo que el enemigo de Dios procura estorbar, es el conocimiento de Dios, porque te ataca cada vez. Cuando tú oras y no recibes lo que tú quieres, en el tiempo que tú quieres, el enemigo viene y te dice, ¿te fijaste? Dios no te toma en cuenta, Dios no te responde, Dios no está escuchándote. ¿Te susurra eso el enemigo? ¿Cuántas veces? Cuando estás orando y pidiéndole algo y tú ves que la respuesta no viene, empieza la negación en tu corazón por escuchar a Satanás. Tenemos que tener oídos para el Señor. El Señor jamás te va a decir cosas negativas. Él te va a decir lo que corresponde a tu situación. Cuando Él no te responde en el momento que tú quieres, tienes que saber que Él está procesando tu vida, porque Él no quiere que caigas en alguna cosa incorrecta y no quiere que le pidas cualquier cosa. Dice la Biblia que nosotros no sabemos cómo pedir. Pedimos y pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. Hay que saber pedir a Dios. Si tú le dices, Señor, dame un Mercedes-Benz, lo espero con ansias, seguramente que el Señor va a tardar 10 años en dártelo, porque primero tienes que trabajar, tener un buen empleo para conseguir un vehículo así. Pero si tú le dices, Señor, te ruego que toques a mi vecino para que conozca a Jesucristo, esa oración va a ser respondida lo más pronto posible, porque estamos orando en virtud del reino, no en virtud de nosotros. Amén. Conocer a Dios es saber lo que hay en su corazón. Cuando tú quieres agradar a tu papá o a tu mamá, ¿qué es lo que te da ganas de hacer? Regalarle algo que le guste, algo que le honre, ¿no es cierto? Y eso está bien. Nosotros, con relación a nuestro Dios, ¿qué deberíamos hacer? Pensar qué le gusta a Dios. ¿Sabes lo que más le gusta a Dios? Es que la gente se arrepienta. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si yo amo a mi Padre, tengo que darle alegría en su corazón. Y cuando conduzco a alguien a Cristo, mi Padre está alegre. Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Qué maravilla es eso, ¿no? Yo llevo a la persona a Cristo, le enseño cómo llegar a Él, arrepintiéndose de sus pecados. Jesucristo lo recibe y lo presenta al Padre y le dice, Padre, aquí hay un nuevo hijo para ti. Y qué maravilloso es cuando el Padre recoge a ese hijo y lo inscribe en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Conoces al Padre? ¿Conoces a Dios? Ese conocimiento de Dios te va a hacer triunfar todos los días, porque te vas a dar cuenta que no estás solo. En cualquier cosa que tengas que hacer, la tendencia nuestra es buscar los pitutos para todo trámite. Pero te voy a enseñar algo, Dios es el pitutazo. Es tremendo Dios. Clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces.
Esa es la palabra del Señor. Y Él va a estar contigo siempre. Así que después de este culto te vas con el Señor a la casa y vas a disfrutarlo. Te vas a acostar con Él. En mi cama no somos dos, somos tres. Mi esposa, el Señor y yo. Y qué maravilloso es tener al Señor en medio de todo lo que hacemos y vivimos. El asunto de fondo de las cuestiones morales es el rechazo a la paternidad de Dios sobre la vida de los hombres y mujeres. Esto responde a la pretensión de un sistema de dominación operado por el padre de las mentiras, que es Satanás. Cuando se habla de mundo, en griego cosmos, estamos hablando de ese sistema de dominación demoníaca. Cuando se piensa en lo demoníaco, generalmente se piensa en lo micro, en lo pequeño, es decir, ocultismo, brujería, hechicería. Al pensar así, se carece de una visión macro, de una visión grande. Este sistema de dominación que está orquestado por Satanás actúa en las esferas gubernamentales y lugares de poder. Por eso Pablo advierte en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Estos poderes son inteligencias corporativas incorporadas en las culturas, en las naciones, instituciones sociales, etc. Estos poderes son ángeles caídos que se rebelaron junto a su jefe un día y dejaron de cumplir la misión que se le había asignado. Entonces, hermanos queridos, concluyo con esta idea en este sentido, que la ética y los asuntos morales son más que asuntos humanos. En esto hay una acción del enemigo usando el sistema de dominación. Él quiere dominar todo aquello que está fuera de la autoridad de Cristo, pero nosotros luchamos contra Él. Cada vida que se rescata para el Señor es un terreno conquistado para el reino de Dios. Amén. El reino de Dios no es un espacio de tierra, el reino de Dios es un espacio humano donde los perdidos necesitan encontrarse con el Señor, y tú y yo somos la herramienta, el elemento que Dios va a usar para eso. Si yo conozco a Dios, me voy a preocupar de que esto suceda en mi vida. Segunda arma, voy a ir rápido ahora. El Espíritu Santo. Qué arma tremenda. Qué poderío tiene el Espíritu Santo. Efesios 6, 17. Leámoslo mejor para enterarnos bien. ¿Cuántas veces has leído esta palabra? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿La espada de qué? ¿La espada de qué? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. El Espíritu Santo sabe manejar el arma. Él sabe dirigir la espada. El Espíritu Santo es la potencia que hay dentro de nosotros. Jesús dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Tú tienes ese poder? ¿Para qué? Para ti, para guardarlo, mantenerlo escondido. Recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que ve algo y lo puede mencionar en cualquier lugar. Yo vi tal cosa. Hoy día, cuando se va a los tribunales de justicia, hay muchos testigos falsos. Los abogados, si hay un abogado que me perdona, preparan a los testigos muchas veces con cosas que no vieron. A mí me tocó enfrentar una situación de tránsito
En una ocasión alguien me chocó por atrás, entrando a mi casa, y me dijo: arreglémonos a la buena. Yo le dije: claro. Me dio su número de carnet y yo le di el mío. Nos encontramos cualquier día. Pero cuando estaba entrando en mi casa, el Espíritu Santo me dice: ve a la comisaría. Así que partí a la comisaría. Allá estaba el hombre denunciándome. Yo le dije: ¿qué palabra es la suya? Ahora téngase a las consecuencias. Y nos citaron un día al tribunal. Yo llegué solo, él llegó, mandó a un abogado con testigos. Me entrevistan a mí primero, me dice: cuéntame cómo fue todo esto. Me dice: ¿dónde está su abogado? Bueno, él está, pero no lo van a ver ustedes. La mujer creía que yo le estaba tomando el pelo. Después me dice: ¿y los testigos? No tengo testigos porque ese día estaba lloviendo y no había ninguna persona en la calle. Y todo testigo que se presente aquí es mentiroso. Y los testigos del otro estaban ahí al lado. Cuento corto, gané el pequeño juicio. Por las mentiras, la verdad nunca va a ser menos que la mentira. El Señor siempre nos hace ganar por la verdad. Bueno, Jesús dijo: ustedes me serán testigos, van a recibir poder para ser testigos. Escuchamos aquí que el Señor ha sanado a varios. ¿Qué somos frente a eso? ¿Quién hace la sanidad? ¿Quién la hace? El Señor. Nosotros somos testigos. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo quiere usarnos tremendamente en este tiempo, pero hay que estar sensible a Él. Tercer arma, la espada. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Si algo lo encuentra, léalo. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Qué tremenda es la palabra. ¿Te ha llegado hasta adentro? Cada vez que el Señor lanza la palabra y nos toca, nosotros temblamos. Porque había un hombre que iba a dejar a su señora a la entradita del salón de reuniones y se iba. Y un día entró y escuchó la palabra y se fue enojado. Le dice a la esposa: ¿por qué le fuiste a contar toda mi vida a ese caballero que predicó? Le dijo: yo jamás he hablado con él. Es Dios que te habló. Vino a la próxima reunión y la misma cosa. Y ahí entendió que era Dios que le estaba hablando y se entregó al Señor. Cuando Dios habla, Él dice las cosas porque Él las conoce. La espada del Espíritu puede partir el alma, el espíritu, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Bendita palabra del Señor. Tú la lees, te alimentas de la palabra de Dios
Tenemos que alimentarnos para que el Espíritu Santo tenga elementos para luchar con nosotros, porque Él te va a dar la palabra justa en el momento justo. Cuarto lugar, otra arma poderosa, la unidad. Juan capítulo 17, 21 al 23. Ya voy a terminar, no se preocupen. Voy a leer del 20 en adelante. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los que están reunidos en Rancagua el día de hoy, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Es poderoso este hermano? El diablo sabía muy bien que la iglesia era un peligro inminente. Por eso metió la cuña de la división. Pero estamos entendiendo que la iglesia es una sola. Y los redimidos por Cristo tienen que responderle a un solo Señor. Así que, hermanos queridos, amemos la unidad. Luchemos por la unidad. No te preocupes de las formas que otros tengan. Si te encuentras con un redimido por Cristo, es tu hermano. Es parte de la iglesia, hay que amarlo, bendecirlo, así como nos bendigan a nosotros también. La unidad es tremenda, porque el día que la iglesia vaya mostrando al mundo esta arma poderosa, muchos van a conocer a Cristo, van a conocer al Padre, porque estamos dando un testimonio tremendo de unidad. Y la última arma, el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12. A este capítulo se ha querido llamarle el capítulo de los dones espirituales, pero yo le llamo el capítulo del cuerpo de Cristo, porque de lo que Pablo habla aquí más es del cuerpo. Y dice en los versículos 24 al 27, porque los que nosotros son más decorosos, los miembros, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántos miembros del cuerpo de Cristo hay aquí? ¿Te experimentas miembro del cuerpo? ¿Sabes para qué está en el cuerpo? Para bendecir al cuerpo de Cristo. Para ninguna otra razón. Gracias a Dios por tu hermano. Mira al que está a tu lado. Tócale el hombro y dile, qué bueno es ser tu hermano. Qué bueno es que seas mi hermano. Parte del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Nunca hables mal de tu hermano. Ya no lo vas a hacer porque eso significa que no conoces a Dios. Pero ahora vas a darle gracias a Dios por tu hermano que está cerca, que está más lejos. Y vamos a levantar un pueblo de amor. Un pueblo que atrae, un pueblo que demuestra al mundo que hay una diferencia de los que están en el reino de Dios y los que están en tinieblas. Amén. Vamos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Jesucristo venció
nosotros con Él vamos a ser más que vencedores también. Amén. Pónganse en pie y le vamos a dar gracias al Señor. Qué bueno es tener un papá como Dios. Le puede decir al Padre, papito querido, puedes orar a Él y decirle, papito querido, gracias por ser mi Padre. Gracias por haberme acogido en tu familia. Gracias porque te puedo ir conociendo más y más. Gracias por tu tremendo amor, por tu inmensa misericordia. Aleluya. Dile con tus propias palabras la gratitud que tienes para Él en este momento. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús.